para los que están entrando. Muchas gracias por estar aquí en Creadores Oníricos, Creadores de Sueños. Porque soñamos para despertar. Bien, y vamos a trabajar en este paralelo de, como decíamos antes, sueños de nacimiento y sueños con el diablo, luz y oscuridad. Vamos a trabajar los sueños de volar, sueños de caer, que son sueños universales, bastante comunes, no importa tu edad, no importa tu cultura, no importa tu raza, no importa tu política, tu ideología, es un sueño, son dos sueños que han representado algo muy común en la vida onírica del ser humano. Empezamos entonces. Bienvenidos todos y todas a Creadores Oníricos. Empezamos con sueños de volar y de caer. Y vamos. Si tú abres la inteligencia artificial de Gemini o del ChatGPT, te van a dar muchas definiciones de qué significan sueños de volar o sueños de caer. Empezaremos como si yo fuera la inteligencia artificial de GPT o ChatGPT, ¿no? ChatGPT o Gemini, que la tengo en mi celular y es una maravilla. Así que comenzamos. Primera fase. La segunda fase va a ser, vamos a conectar los sueños con los siguientes mitos. El mito de Ícaro, que representa el vuelo de Ícaro con su padre Dédalo escapando del laberinto de Creta, donde estuvo el Minotauro. Vamos a usar ese mito para interpretar los sueños de volar y de caer. Y el segundo mito que vamos a usar es el mito de Perséfone y Hades, como la hermosa, joven, voluptuosa Perséfone es atrapada cuando recogía flores en el jardín, en el prado, por la figura del rey Hades, el rey del infierno. Todo esto se va a englobar con un concepto nuevo que quiero exponer hoy sobre el trabajo con los sueños, y es trabajar un sueño desde la perspectiva subjetiva. Quiere decir, en pocas palabras, todo lo que pasa en los sueños, todos los personajes, el perro, la pared, la flor, el árbol, tu madre, tu tío, el profesor, son parte de tu psique. En la perspectiva subjetiva, para poder comprender un sueño, debes enfocarte en que todo lo que aparece en tus sueños eres tú mismo. Pero no tú mismo desde el yo, sino toda tu psique. ¿Ok? Esa es la perspectiva que va a atravesar la manera como la metodología de trabajo de hoy, de trabajar los mitos y los sueños. Sueños de volar. Gemini dice, ChatGPT dice, se vuela por dos razones. Se sueña volando o porque estás alcanzando en tu vida, en tu realidad emocional, en los conflictos con tu pareja, en los conflictos con tu familia, con tu cuerpo. Estás alcanzando una expansión de conciencia, mayor seguridad, mayor certidumbre de quién eres, y los sueños de volar pueden reflejar ese ego del sueño, que significa tú en el sueño, volando, representa, significa una expansión de la conciencia, como si de repente te convirtieras en un águila y pudieras ver la realidad allá abajo desde 360 grados, todo en un círculo. Ese es el lado positivo de sueños de volar. ¿Cómo puedes estar volando en un sueño y eso está representando tu realidad anímica, donde tu conciencia está creciendo, está alcanzando mayor expansión, mayor profundidad, mayor visión? Pero el lado negativo, como decía Gemini, de los sueños de volar, es que puedes estar volando con frecuencia en tus sueños, no porque alcances mayor conciencia, no porque estás más seguro de ti mismo, sino porque los sueños de volar también pueden representar la fantasía adolescente que escapa de la realidad. Entonces son esos sueños que representan que la persona, valga la redundancia, que se sueña mucho volando, es muy posible que no esté tan segura de sí misma. Es muy posible que el sueño de volar sea una forma de compensación de una realidad en donde se siente atrapado o atrapada, en donde se siente aprisionado a sus conflictos,
en donde hay sentimientos de impotencia, sentimientos de incapacidad, de inseguridad, de incertidumbre frente a su vida. Y en ese caso el sueño de volar ofrece una dinámica compensatoria. Volar para compensar que en su vida anímica diaria y cotidiana es un desastre. Está atrapado, está aplastado por su realidad. Cada cual trata de encontrar eso en su propia vida, lo que estoy diciendo. Pasemos al paralelo sueños de caer. Otra vez, esto lo encuentran en cualquier ChatGPT o Gemini. No es lo más importante, es la introducción. Sueños de caer. Sueños de caer, una paciente que dice, sueño constantemente que caigo a un abismo, que caigo y caigo como Alicia en el País de las Maravillas, que cae en un hueco y está ahí flotando mientras cae pensando qué me va a pasar. Sueños de caer también tiene dos connotaciones. Una, sueños de caer puede reflejar la persona que ha perdido el piso, ha perdido el suelo que lo afirma, ha perdido la seguridad de su vida. Es decir, es posible que haya roto una relación de pareja muy importante, esté pasando por un duelo muy significativo en su vida, por una pérdida, se sienta inseguro o insegura, se sienta frente a la vida sin piso, sin poder, sin fuerza, sin confianza en sí mismo. Y los sueños le reflejan ese estado emocional que es muy posible que no sea del todo consciente. Otra connotación de eso de caer es, ya no es únicamente que la persona ha perdido el piso, sino que es muy posible que una persona que comienza a explorar su mundo interior comience a descender, caer hacia su propio abismo. Esa persona puede estar empezando un proceso de exploración de su propia vida anímica. Y ese proceso puede ser a veces muy inseguro, muy desastroso, muy difícil, doloroso, produce temor. ¿A dónde voy a llegar con este proceso? Los pacientes llegan a consulta y se dan cuenta que el proceso de ascender hacia su poder creador requiere también el proceso de descender a su infierno, a su malestar, a su síntoma, a ese cúmulo de emociones que durante años ha querido ignorar, olvidar, desplazar hacia lo inconsciente y encerrar en 4 cajones con candados. Te repito, los sueños de caer tienen connotación positiva cuando son sueños que reflejan el proceso de descenso consciente hacia la profundidad de tu malestar y de tus emociones. Porque al igual que la historia de Dante Alighieri, la Divina Comedia, ese descenso hacia tu propio infierno es un descenso revelador. Es un descenso que invita luego hacia tu propio cielo interior. ¿Ok? Bien, seguimos. Ahora vamos a entender los sueños desde la perspectiva subjetiva, enlazados con los mitos que acabé de mencionar. El mito de Ícaro. Una breve reseña del mito de Ícaro y luego vamos a hacer con el mito de Ícaro como si fuese un sueño. Porque los mitos tienen esa capacidad simbólica de conectarnos con sus imágenes con el mismo poder que un sueño. Son mitopoesía. Mitopoesía en los mitos o mitopoesía en los sueños. Bien. Ícaro. Cuando Ícaro, conocemos a Ícaro, todos lo conocemos, creo que mucho, es el hombre joven que vuela hacia las alturas ayudado por unas alas pegadas con un pegamento especial, escapando de un laberinto donde estaba aprisionado con su padre Dédalo, en ese laberinto que el mismo Dédalo creó para atrapar al Minotauro. El rey Minos de Creta le da la misión a Dédalo, que era un inventor maravilloso, de crear un laberinto para atrapar al Minotauro. Ahí vive el Minotauro. Pero luego, miren la paradoja, cuando el rey Minos castiga al propio creador del laberinto, a Dédalo,
lo castiga encerrándolo en su propio laberinto, el laberinto creado por Dédalo con su hijo Ícaro. Nadie de ese laberinto podía salir. Así que Dédalo tiene que inventarse la manera de surgir del laberinto, de encontrar una forma de escapar. Y observando los buitres y los pájaros, se da cuenta que muchos pájaros dejan caer plumas y comienza entonces a crear con esas plumas, con un pegamento que no sé dónde lo encontró, pero lo encontró. Va creando unas alas enormes para su propia espalda y para la espalda de su hijo. Cuando las alas están listas, Dédalo le dice la siguiente advertencia a Ícaro. Le dice: vuela ni demasiado bajo, porque tus alas serían mojadas por el mar, ni demasiado alto, porque tus alas serían derretidas por el sol. Escúchame, le dice Dédalo a Ícaro, e Ícaro asiente. Pero resulta que cuando Ícaro se pone las alas y siente ese poder de volar, ese poder adolescente, ese poder que excita, ese poder que nos hace sentir superiores, comienza a volar demasiado alto y a pesar de los gritos de su padre, vuela muy cerca al sol y en efecto el sol va derritiendo el pegamento que había usado Dédalo para unir las plumas. Y obviamente Ícaro va cayendo, porque ya no hay plumas, ya no hay pegamento, cae sobre el mar y se ahoga en las aguas del océano. Ese es el mito. Lo pueden ampliar más o menos, pero ese es. Nuestra intención es comprender este mito enlazándolo con el fenómeno de sueños de volar y de caer. Bien. Si este mito representa la psique de una sola persona, todos los personajes, el rey Minos se castiga a Dédalo, Dédalo el gran inventor, el mago, Ícaro el adolescente, las plumas, el sol, el océano, todos estos objetos pueden representar imágenes en el sueño de una persona. Vamos a intentar entonces desarrollar este mito desde una perspectiva simbólica, desde una perspectiva anímica interior, es decir, todo lo que le pasó al protagonista Ícaro le está pasando a una persona si comenzamos a decir esto es un sueño. Observemos. El laberinto también es un personaje en este mito que vamos a relacionar con sueño. La primera situación es, ¿cuál es la situación emocional de este mito o de este sueño? Que Dédalo como el padre, el inventor, el creador, es castigado por el soberano para vivir atrapado en un laberinto con su hijo Ícaro. La situación nuclear a nivel emocional de este mito es que están atrapados en un laberinto. Vamos a lo simbólico. ¿Qué significa estar atrapados en un laberinto? ¿Cuántas veces los pacientes llegan a consulta sintiendo que no hay salida para su síntoma? Que no encuentran respuestas a las preguntas de por qué no funciona su relación de pareja, que se sienten constantemente atrapados, impotentes, encarcelados y prisioneros en su propia vida. Eso es un laberinto. Anímicamente hablando, simbólicamente hablando, el laberinto del mito de Ícaro representaría, si fuese un sueño, que una persona está atrapada en su laberinto. ¿Ok? Situación emocional. ¿Cómo salir del laberinto? ¿Cómo emerger? ¿Cómo encontrar una puerta secreta o simplemente volar? Aparece la figura del creador, que es Dédalo, el mago, el inventor, por decir el mago. Y el inventor que observa, el inventor que está atento, se da cuenta que la mejor salida es volando, es por arriba. Y encuentra la solución, crear unas alas artificiales y volar como los pájaros. Quiere decir entonces que en la mente de esta persona que tuvo este sueño, sé que es un mito, pero lo estamos jugando como un sueño, aparece una figura que le dice,
hay una salvación a tu laberinto, hay una salvación a tu conflicto con tu padre, hay una salvación a tu conflicto con tu esposa, hay una forma de salir de la prisión en la que estás y es creando el vuelo. Es decir, que tu conciencia se expanda para poder salir de la prisión en la que ha vivido. Ese es el vuelo. Pero aparece la figura de Ícaro. ¿Quién es Ícaro? Ícaro representa la fuerza juvenil, la fuerza adolescente, la fuerza impetuosa, la fuerza que lo cree a veces lo cree saber todo y lo cree poder todo, pero no escucha, no es prudente, no es paciente, no posee la sabiduría suficiente para escuchar sus propias emociones y se lanza a los propósitos, a los proyectos de cabezas. ¿Comprende? ¿Qué pasa entonces? Cuando Dédalo le dice a Ícaro, estas son las alas para salir del laberinto, es decir, le está dando un instrumento de expansión de su conciencia para que salga de su conflicto emocional, le agrega una advertencia. ¿Cuál advertencia, Gaby? Que no vuele ni muy arriba porque el sol derrite el pegamento de la cera, o que no vuele muy abajo porque el agua va a mojar las plumas. Simbólicamente, ¿qué le está diciendo Dédalo? El padre, el inventor, sé prudente. Encuentra el vuelo en su camino medio, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Es decir, demasiado alto, es decir, anímicamente hablando, el lugar de la arrogancia. Cuando encontramos una solución a nuestra vida anímica conflictiva, es muy posible que esa solución nos invite a la arrogancia, a la prepotencia, a un sentimiento de superioridad que nos impide observar la realidad, como le pasó a Ícaro. Ícaro se llenó de arrogancia, de prepotencia, de sentimiento de poder y no escuchó a su papá, y no escuchó a su mago interior, y no escuchó a su inventor. Y esta emoción de arrogancia lo llevó a acercarse a la forma peligrosa del sol que derritió sus alas. Ni volar demasiado alto quiere decir que cuando salgas poco a poco de tus conflictos emocionales, tu laberinto, no te llenes de arrogancia, de prepotencia, de esa soberanía, de un sentimiento de superioridad, porque te puede pasar algo trágico. Pero tampoco, cuando has logrado salir del laberinto, tampoco vueles demasiado bajo. Es decir, tus logros y tus conquistas personales no pueden ser minimizadas y reducidas porque quiero ser humilde. Eso está muy de moda en la nueva era. Ay, no, yo quiero ser humilde y no le voy a decir a nadie lo que he hecho, ni voy a hablar de mis logros. No, esa humildad no sirve. Esa humildad es artificio. Esa humildad esconde en su detrás pura vanidad. Es decir, cuando has logrado a partir de tu mago interior, tu inventor, tu figura paterna que te ayuda a salir del laberinto, tu fuerza interior, has logrado salir, no hables demasiado alto, ni hables demasiado bajo. No vueles demasiado cerca al sol porque te quemarías, ni vueles demasiado cerca al agua porque te hundirías en el océano. Para mí, simbólicamente, el mito de Ícaro representa la manera como una persona debe aprender cuando va poco a poco trabajando con sus conflictos, con su laberinto, a encontrar ese punto medio donde pueda volar, donde pueda encontrar su equilibrio anímico, su equilibrio emocional. No sentirse demasiado grande ni demasiado pequeño, sino simplemente volar. Bien, en el sueño de esta persona que soñó como si fuese un mito, mi recomendación sería que comprenda que salir de su propio laberinto requiere mucha creatividad, mucha inteligencia para encontrar la salida. Y cuando encuentre la salida requiere mucha prudencia
para saber estar en el punto medio de su vida emocional y continuar su camino y su propósito. En el mito de Perséfone lo voy a ubicar como el mito que va a representar los sueños de caída, los sueños en donde caemos a un abismo. Empiezo con una paciente que me dice, voy con un grupo de personas subiendo una montaña, un sueño. Llevamos una niña muy hermosa en brazos. Sabemos que estamos siendo perseguidos por un grupo de policías vestidos de negro como armadores, como guerreros. Una compañera mía está subiendo parte de la montaña y de repente su pie queda incrustado entre un árbol y una roca. Nos damos cuenta que su pie queda incrustado entre el árbol y la roca y la queremos sacar. Pero entre más intentamos sacar su pie, más se hunde. Y luego la tierra se abre y algo desde adentro la empuja y la entierra. La sumerge, o más bien la introduce a lo profundo de la tierra. Y aunque todos intentamos que no se la lleve, esa joven hermosa e inteligente es introducida a la tierra y luego la tierra se cierra. Eso fue un sueño, y un sueño de una paciente. Es bastante interesante, porque inmediatamente me condujo hacia el mito de Perséfone y el rey Hades, el rey del infierno, que lo voy a decir en pocas palabras. También Gemini te lo explica muy bien. Gracias Gemini, ¿no? Esa publicidad. Ah, Gemini o el ChatGPT, ¿qué vamos a hacer? Pues si todos ya estamos poblados por la inteligencia artificial. Sí, por la inteligencia artificial no nos está pagando la publicidad. No importa. En el mito de Perséfone es el siguiente. Su madre es Demeter o Demeter. Perséfone es una jovencita muy hermosa, de 19, 18 años, en esa edad de la belleza, de la voluptuosidad, que inspira tanto deseo. Y sale un día por el prado a recoger flores. Es la típica jovencita, inocente, ingenua, que todavía recoge flores en los prados y que me hace recordar la figura de Caperucita Roja, que también sale a los bosques a recoger flores para llevar a la abuelita. ¿Qué representa eso? Representa un estado de ingenuidad, un femenino que todavía no conoce su oscuridad, un femenino que todavía no conoce incluso la sexualidad como una fuente de oscuridad y de poder a la vez. Un femenino que no reconocería cuando vea al lobo si es un lobo o es su mejor amigo. Eso representa esa figura simbólicamente. Continúo con el mito. Cuando Perséfone está tomando flores en el campo, en el prado, el rey Hades la observa con deseo. Es el rey del infierno, es superpoderoso, es el hermano de Zeus y de Poseidón, y la desea. Entonces se abre la tierra donde está Perséfone, aparece una mano y el rey Hades, desde su carruaje con 4 caballos negros, ¡fum!, la arrastra hacia lo profundo de la tierra, la monta en el carruaje y se marcha con ella hacia el infierno. Su madre, Demeter, la busca por todas partes y nadie le da razón de lo que pasó, hasta que es el mismo Zeus el que le dice, esa hija tuya, que es mi hija, se la llevó el rey Hades al infierno. Y comienza una negociación para que Perséfone salga de lo profundo de la tierra. Este mito es representado por los griegos como una interpretación de las estaciones, el invierno, el verano, el otoño y la primavera. Entonces, cuando Perséfone está en lo profundo del infierno, se supone que es el invierno, porque Demeter está triste, su madre. Pero cuando Perséfone sale del infierno, es la primavera, es el verano. Vamos a pasar de la interpretación de las estaciones, que corresponde a este mito desde la filosofía griega, a mirar este mito como un sueño de un individuo, sea un hombre o sea una mujer. Y lo relaciono con el sueño anterior que les conté de mi paciente, en donde una fuerza atrapó su tobillo a esa jovencita que era su compañera y la introdujo a lo profundo de la tierra.
elementos. Volvemos a ver el mito de Perséfone y Hades y nos preguntamos, ¿cuál es la situación emocional más importante en este mito? ¿Qué dirías tú, Gaby? Lo que quieras. Pues, a ver, para mí es muy interesante ver cómo esa ternura, esa inocencia pasó de estar literalmente en la luz, en un prado lleno de flores, a sin darse cuenta llegar a ese lugar tan oscuro, tan vil, que después se terminó convirtiendo incluso en su hogar, que incluso ella terminó queriendo. Se terminó convertida en la reina, en la esposa del rey del infierno Hades. Para mí, el punto clave de este mito desde una visión onírica, una visión de sueños, una perspectiva subjetiva, es la transformación de la figura femenina. Claro, algo así. ¿Cómo pasa la niña ingenua de 19 años que recoge flores como Caperucita Roja? Estoy haciendo pues una correlación bastante a veces humorística, pero real. ¿Cómo esas mujeres jóvenes, ingenuas, que todavía recogen flores, quiere decir, todavía no conocen el mal, todavía no huelen la atmósfera de lo maligno, pero son deseadas por el mal, son deseadas por el rey Hades, que es el rey de los infiernos? Entonces, para mí, el punto o situación emocional nuclear de este mito es el proceso de transformación de un individuo llamado Perséfone, que pasa de la ingenuidad, de la inocencia de su femenino, a un femenino que se convierte en la esposa del rey del infierno. ¿Ustedes se imaginan cómo esa transformación, pasar de lo ingenuo, de lo inocente, a ser una mujer que reina en el infierno? ¿Comprenden psicológicamente esa figura, esa metáfora? Es decir, esa mujer, a partir de la experiencia de vivir en el infierno como esposa de Hades, se empodera de su oscuridad, se apropia de sus contenidos anímicos oscuros, conoce lo femenino oscuro, adquiere un poder que solo se adquiere cuando te sumerges en lo profundo de tu infierno interior, es decir, en tu malestar, en tu miedo, en tu resentimiento, en tu dolor cohibido y reprimido y desplazado, en tus rencores. Eso es sumergirse en lo profundo. ¿Quién es Hades para mí, simbólicamente hablando? Es la figura de un padre. Es la figura de un masculino que la lleva a conocerse a sí misma, conociendo su propia oscuridad. Y digo lo siguiente, ¿qué hubiese pasado si el rey Hades no rapta a Perséfone? Es muy posible que Perséfone se hubiese quedado en la condición anímica de una niña sobreprotegida por su madre Demeter. Entonces comprenden cómo la transformación en este mito implica un descenso a la oscuridad del individuo, donde una fuerza le va a enseñar sobre esa oscuridad para que ese individuo se empodere. Víctor dice, conciencia del inconsciente, abrazar el caos y reconocerlo, hacerlo parte de su realidad presente. Exactamente. Cuando se sumerge en el océano, si es el inconsciente, también es el océano, cuando se introduce el individuo en su propia oscuridad, inevitablemente hay un tiempo de confusión. ¿Cuál es la sintomatología de los sueños donde se cae al abismo o donde se es atrapado por esa mano, por esa fuerza que introduce al sujeto? En pocas palabras, la palabra más común ahora de la época, la depresión. Ay, tengo una depresión. Ah, no, tengo una depresión. Una ansiedad generalizada. ¿Qué representa eso realmente? Representa que en la depresión, en el fenómeno anímico de la depresión, lo que realmente está sucediendo es que hay una fuerza en la psique que está empujando al sujeto, sea hombre o mujer, a que conozca su oscuridad, a que conozca su dolor.
Y son muy frecuentes las palabras autocastigadoras de la persona que está en un proceso depresivo. Y son realmente aplastantes. Como por ejemplo, no sirves para nada. Eres una mujer sin valores. Eres un hombre que no tiene capacidad. No eres potente. Eres miserable. A ti no te mira nadie. Esa voz comienza a aplastar al sujeto, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, porque actualmente hasta los niños de 9 hasta 12 años están viviendo el proceso depresivo. Quiere decir que en su mente hay una fuerza psíquica que los está empujando hacia su oscuridad a partir de la agresión anímica. Y esa agresión los aplasta, y esa agresión los hunde, los reduce y los hace polvo si no hay una figura que los ayude, si no hay un apoyo o una red de apoyo. ¿Ok? Dale. Justamente hablando de eso, Santiago, pues antes de que tú comenzaras con el discurso, dice Santiago: Omar, un saludo. Pienso que es importante hablar más de ese dolor que se presenta a través de esa crisis, porque ese cambio se da en la crisis, la desesperación, el sufrimiento. Muy bien. Dice: el dolor del cambio. El dolor del cambio. Buena frase. No hay transformación anímica de un individuo que se siente una miseria, un fracaso, una derrota. No hay transformación anímica si no comprende su dolor. Eso métale pastillas de ansiedad generalizada, métale todo tipo de químicos y simplemente los químicos le van a paralizar, le van a enmudecer el sistema nervioso o los neurotransmisores y la persona va a pasar como si no sintiera nada. Pero tiene Santiago razón. El dolor del cambio es necesario para que se produzca un crecimiento. En el proceso que vivió Perséfone, en el mito de Perséfone y Hades, el paso en el infierno es ese proceso de sentir el dolor. Y la conciencia de ese dolor es la fuerza que empuja al individuo. Después de una depresión, lo empuja hacia la conciencia, lo empuja hacia el empoderamiento de su vida, lo empuja hacia proyectos. ¿Por qué? Porque el dolor, y lo voy a decir con contundencia, contiene en su núcleo atómico la fuerza de la vida. Entonces, cuando estamos intentando posponer el dolor, desalojar el dolor de nuestra mente, de nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo no es desalojando un dolor. Estamos desalojando el poder que nos podría dar la capacidad de transformación y de proyección de nuestra vida a un destino enriquecido, a un destino que realmente nos ubique como seres en este mundo. Evitar el dolor no es evitar el dolor, es evitar nuestro poder, porque nuestro poder está en ese dolor. Bien, cuando hablamos entonces de sueños de caer, sintetizando, estamos diciendo que en el fondo los sueños de caer a un abismo nos están mostrando aquel dolor que debemos enfrentar en apoyo de un psicoterapeuta, en apoyo de un amigo, en apoyo de una familia o de una institución. El dolor es aquello que tenemos cuando en un sueño caemos a un abismo. Y el dolor es aquello que, haciéndolo consciente, nos puede elevar. Nos ubica en la condición de seres humanos que se hacen responsables de su dolor y con eso se hacen responsables de su poder y de su existencia. Porque el dolor solo te transforma cuando te haces responsable de él para creer y para crear. ¿Ok? Bien, en síntesis, sueños de volar y sueños de caer, utilizando el mito de Ícaro como la representación del vuelo y la caída, utilizando el mito de Perséfone como la representación de la caída hacia lo profundo de la tierra, nos están diciendo lo siguiente. Si tus pacientes, si tú mismo o tus amigos están constantemente, con frecuencia, soñando que vuelan o soñando que caen, la pregunta sería más o menos la siguiente:
Vamos a las preguntas. 1. Observa tu realidad. Si sueñas que vuelas, observa tu realidad para preguntarte, ¿estoy huyendo a través de una fantasía de vuelo? ¿Huyendo de mi realidad emocional? ¿De mi problema con el padre? ¿De mi problema con la madre? ¿De mi examen que debo hacer esta próxima semana? ¿O estoy con este vuelo adquiriendo una expansión de mi conciencia? Es decir, adquiriendo una visión de 360 grados para ver mi realidad de una manera global. Primera pregunta. En el sueño de caer de un abismo o que una fuerza te atrapa y te introduce a lo profundo de la tierra, pregunta, ¿cuál es la fuerza que constantemente en tu mente, en tu vida emocional, te empuja hacia un sentimiento de derrota? Te empuja hacia un no lo lograrás, vas a fracasar de nuevo, tú no serás nunca amado, tú no serás nunca amada, nadie te quiere, lo que haces no sirve, lo que haces no importa, lo que haces no tiene poder. Un poco de psicodrama, ¿no? Pregunta, cuando sueñes en caer, pregúntate, ¿este sueño de una caída en un abismo representa una fuerza psíquica, una emoción que constantemente me invita a un sentimiento de derrota? ¿Cómo se presenta esta emoción? ¿En compañía de quiénes? ¿En qué situaciones específicas? ¿En el trabajo, con la esposa, con la novia? Cada que intento conocer a una mujer o que intento conocer a un hombre, cada que intento un proyecto y estoy en la universidad lo abandono todo. ¿Cómo se presenta esta fuerza que me invita al abismo? Siguiente pregunta. ¿Enfrentas esa fuerza que te invita al abismo, ese sentimiento, con rechazo y con desprecio, intentando decir no pasa nada y te pones tu mejor traje de domingo para salir a la calle y sonreír a todo mundo? ¿O enfrentas esta fuerza negativa con la posición de un guerrero espiritual? La miras de frente, te sientas a conversar con los sentimientos negativos que te hunden, que te dicen que tu proyecto no va a servir, que tu trabajo no sirve para nada. Es decir, ¿le huyes a esa fuerza despreciándola o simplemente negándola? ¿O la miras de frente y te das cuenta que esa fuerza en el fondo, cuando te quiere introducir a lo profundo de tu oscuridad, en el fondo lo que quiere es que tú conozcas el poder que está atrapado en lo profundo de tu sentimiento o imagen de ser una mujer o un hombre miserables? Ahí hay un poder, pero si lo miras vas a encontrarlo, pero si le huyes o lo rechazas, ese poder te va a destruir. ¿Comprendido? En los sueños de volar y de caer siempre hay una fuerza importantísima que quiero que tomes en cuenta, y es el centro de gravedad psíquica. Pregúntate cuál es tu centro de gravedad psíquica, es decir, el centro en donde tú te sientes fuerte, sólido, amistoso, seguro. Ese centro de gravedad psíquica es firme en tu vida, es decir, tu familia, tus amigos, tu trabajo, o ese centro de gravedad psíquica es inestable, estás constantemente criticado, estás constantemente abusado, te sientes atropellado. El centro de gravedad es el que nos invita a volar para escapar o a volar para ver qué pasa, a caer porque nos sentimos derrotados o a caer para conocer nuestra oscuridad. En el próximo live vamos a trabajar sueños de crecimiento y transformación. Son fundamentales. Porque si hay algo que los sueños nos entregan cada noche es energía psíquica para enfrentar nuestros conflictos. Primer punto. Y 2, sabiduría para comprender
las dinámicas emocionales en donde estamos atrapados y en donde sin darnos cuenta estamos contribuyendo a ser nuestros propios prisioneros. Sueños de crecimiento y sueños de transformación. Bienvenidos para el próximo live en nuestro canal YouTube, Creadores Oníricos, con mi asistente Gabriela Moreno. A todos y todas, muchas gracias por estar aquí y repito, soñamos para despertar. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. A todos muchas gracias, Anderson, Didier, Santiago, Víctor, Aleja, Daniel Henao, Isaac, Carolina, gracias por estar. Daniela Henao. Muchas gracias por estar aquí. Continúen, denos likes, denos un gusta, háganos un coqueteo por las redes. Es el mejor apoyo a este proyecto de Creadores Oníricos.